Vamos a hablar de economía en este martes 20 de septiembre, pero vamos a comenzar poniendo sobre la mesa algunos de los puntos sobre los que vamos a conversar. En los últimos años, las finanzas de El Salvador han reflejado que siempre se ha gastado más de lo que se ingresa y los faltantes se cubren con deuda. Esta situación, sin embargo, se ha ido agravando y muchos auguran que se está al borde del impago de las obligaciones por falta de recursos. Para los expertos, eso significa que El Salvador muy pronto podría presentar problemas de adquisición de bienes y servicios y pago de salarios por falta de fondos. Se señala que la situación más crítica es que no se cuente con los recursos para pagar a médicos, policías y maestros, además de que no haya para comprar medicamentos. Será ahí, según los analistas, que el problema pasará de los escritorios de los servidores públicos a los ciudadanos. La Fundación Nacional para el Desarrollo Económico, FUNDE, estima que el estallido no llegará pronto, pero que está cerca de suceder. Otros auguran que el impago podría llegar en octubre y otros expresan que podría prolongarse y comenzarse a sentir los efectos entre noviembre y diciembre. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha dicho que no hay un plan B para solventar la situación, más que la solicitud que ha hecho el Ejecutivo de 1.200 millones de dólares en bonos, que por ahora no han sido aprobados. La oposición condiciona sus votos para la emisión de bonos a establecer un ordenamiento de las finanzas a través de medidas de austeridad para los tres órganos del Estado. Ese ordenamiento pasa también por la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal. Organismos internacionales urgen a acercamientos políticos, diálogos sinceros y sugieren además tomar medidas urgentes como la focalización de los subsidios. El ministro de Economía dice que desde que inició la actual administración se han ahorrado 380 millones de dólares al ir dejando el beneficio solo para quien lo necesita. Este martes vamos a escuchar el punto de vista del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES a través de dos de sus expertos, todo en la entrevista de Hechos AM. Le vamos a dar la bienvenida a este espacio de Canal 12 a la licenciada Carolina Alas Franco. Licenciada, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, para mí es un gusto también estar con ustedes, compartiendo esta mañana con todos los televidentes. También le damos la bienvenida al licenciado Pedro Argumedo. Licenciado, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Manuel, por invitarnos a tu espacio y es un honor estar de nuevo compartiendo con ustedes en Canal 12 nuestros análisis. Bueno, ellos son investigadores del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES y esta mañana, pues, como les decíamos, vamos a hablar de economía. Allá por el mes de mayo, ustedes presentaban los datos de un estudio y hablaban, pues, de la situación de impago en la que podría caer El Salvador a futuro. ¿Cómo ven el panorama en este momento, licenciada? Creemos que lo que se decía en ese momento, pues ahorita estamos viendo señales más concretas. Allá decíamos que por todo lo que en ese momento estaba ocurriendo y la forma en que se estaban financiando los gastos, íbamos a caer pues probablemente en impago alrededor de octubre, y ya vemos que esto se está haciendo. ¿Y por qué decimos eso? Porque ya hay demoras en pagos y esas demoras se han hecho cada vez más visibles. El FODES, por ejemplo, ya se habla de que se necesita dinero para pagar deuda. Las escuelas que ya van a terminar su año escolar. Entonces ya eso ya se está concretizando. Lo que era un anuncio que se basaba en demoras en pagos y otras circunstancias, ahora ya es una realidad que comienza a ser más visible. Pedro. Sí, en los datos que nosotros analizábamos en mayo, pues, o sea, nos daba el panorama de las cuentas fiscales bien ajustadas, ¿verdad? Y nosotros hacíamos el llamado en mayo que era bien importante el llegar a un acuerdo fiscal, ¿verdad? Es porque de lo contrario, no llegar a un acuerdo fiscal, las consecuencias para el desarrollo son bien terribles. Ahora estamos con menos tiempo, ¿verdad? Es decir, hay menos tiempo, el desorden fiscal ya comenzó, ¿verdad? Todos estos pagos que mencionaba Carolina que no se han hecho es parte del reflejo de que hay un desorden del ajuste que estamos viviendo, ¿verdad? En el caso del FODES, así como las escuelas que anunciaban que no van a terminar el año por falta de recursos, pero eso son indicadores, ¿verdad? De un paciente que está enfermo. Y lo que nosotros hemos venido analizando es, bueno, el fondo vino en junio, dio una receta para hacer el ajuste. Entonces nosotros también como departamento hemos estado analizando cuáles van a ser las consecuencias de no llegar a un acuerdo. Y esto es como cuando un paciente está enfermo, no se toma la medicina y el panorama se agrava, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viendo un panorama sumamente negativo, ¿verdad? Con consecuencias sociales muy dramáticas para la sociedad de no haber un acuerdo, porque hay un impago potencial,
al haber un impago potencial, las fuentes de financiamiento externo de la economía se cierran, no vamos a tener acceso a mercados internacionales y el ajuste va a ser inmediato, ¿verdad? El Estado va a tener que hacer un ajuste probablemente de un 25% de su presupuesto, ¿verdad? Eso va a ser traducido en recortes de personal, no pagos a proveedores, va a ser traducido en muy probablemente, si ahora nos quejamos porque no hay medicinas en los hospitales, es que no va a haber medicina, no van a haber médicos, va a haber un recorte de médicos fuerte, de profesores, vehículos de la PNC sin gasolina, es un desorden. Y esto no es que lo digamos nosotros como futurólogos, ¿verdad? Sino que más bien dicho, estas experiencias América Latina las ha vivido en décadas anteriores y debemos de tomar lecciones de las consecuencias de un desorden fiscal como lo experimentó Argentina en 2001, ¿verdad? Es que fue igual de dramático, que los hospitales no tenían ni siquiera jeringas y los pacientes se morían en los pasillos por una jeringa, ¿verdad? Pero esas son las consecuencias del desorden fiscal, ¿verdad? Y eso es lo que queremos nosotros alertar, llamar a la sensatez y por el bien de la sociedad salvadoreña, por el bien de todos, lograr un acuerdo que ordene las finanzas, no que sea una aspirina que calme el dolor, ¿verdad? Y las causas del dolor sigan permanentes, sino que lo que queremos es que haya un ordenamiento de las finanzas públicas tal como lo estableció la propuesta del fondo a mediados del año, ¿verdad? Hemos escuchado, por ejemplo, la palabra ordenamiento de las finanzas casi durante todo este año y se ha hablado de acercamientos, pero ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, la voluntad política que se ha manifestado hasta ahora? Bueno, hemos escuchado que se han reunido, por ejemplo, representantes del Partido Arena, se han reunido con el Ejecutivo, se han reunido con representantes del Partido FMLN, pero ¿cómo ven, por ejemplo, esa petición, por ejemplo, de acuerdos que hizo el Fondo Monetario Internacional y que lo han hecho otro grupo de analistas que también han estado presentes en medio de todo este panorama en el que se habla de lo grave que puede ser para El Salvador, por ejemplo, el finalizar este año sin un acuerdo que le permita ordenar sus finanzas? Efectivamente, como ya explicaba Pedro, la situación se ha hecho más grave y lo que se decía de que se podía ajustar antes, ahora esto tiene un costo mayor. Y estamos en una situación que necesitamos ese acuerdo fiscal. Y efectivamente todas las fuerzas y la sociedad civil están hablando de eso. Lo que la sociedad civil debería pedir es que haya una voluntad firme, más allá de discursos, en que se logre un acuerdo, pero un buen acuerdo. Aquí no se trata de resolver un problema de caja de un momento, pero que, como se dice, el enfermo va a seguir en un periodo terminal y solamente se está posponiendo el desenlace, sino que se trata de un compromiso serio de que se llegue a un acuerdo y que ese acuerdo se cumpla. Ustedes se recuerdan, en el 2012 hubo un acuerdo ya de sostenibilidad fiscal en el cual firmaron los representantes de las fracciones políticas, firmó el presidente y de eso no se cumplió. Entonces hay cierto recelo en la medida que no se han cumplido esos compromisos y que se han dejado de cumplir muy fácilmente. Pero ahora la situación, esperamos que los encargados del lado de la política, de los funcionarios, tengan una conciencia mejor de la gravedad de la situación y que no es resolviendo un problema de caja inmediato que se va a resolver el problema, sino que eso se va agravando. Y de hecho, cuando vemos que Moody's, la agencia calificadora, en su reciente baja de calificación al país, también pone claramente, dice, si ustedes necesitan un acuerdo, así como lo ha dicho el fondo y otros organismos y distintos sectores de la sociedad, pero dice, si ustedes aprueban únicamente los 1.200 millones, que muchas veces la discusión se centra en eso, como que ese fuera el problema, la causa de todos los males, dice, de todos modos vamos a bajar la calificación si no hay un ajuste. Entonces, ahí lo que están diciendo es, resuelvan, pónganse de acuerdo, ayuden a superar este impasse de liquidez,
pero al mismo tiempo comprométase a cambios estructurales más profundos, porque si no, el país siempre va a seguir hacia un desenlace que no es el deseado y que, así como más personas están viendo que el impago del gobierno puede afectarles, ahí ya seríamos todos los salvadoreños quienes sentiríamos más cerca esa crisis fiscal que nos afecta a todos. No es cosa del gobierno y que el gobierno no va a pagar, pero yo tengo mi trabajo, a mí sí me van a pagar. Aquí es de poner la alerta de que una situación de crisis fiscal afecta a todos y afecta en forma muy seria, la gente deja de comer, si el PIB puede caer en proporciones altas y eso puede aumentar la pobreza. Pedro, hay un aspecto bien importante que creo yo que tenemos que analizar. Por ejemplo, junto a la frase ordenamiento de las finanzas también hemos escuchado mucho la palabra austeridad en voceros, sobre todo, por ejemplo, representantes del Ejecutivo. Lo hemos escuchado incluso en la Asamblea Legislativa, donde se habla de que el presupuesto 2017 va a ser mucho menor. Lo hemos escuchado términos de ahorro, por ejemplo, en diferentes instituciones públicas. Pero, ¿qué tanto ven ustedes, por ejemplo, que se está aplicando esa austeridad? Porque a veces de los discursos pues hay una cierta distancia con las acciones. Sí, bueno, como todo, como salvadoreño, ¿verdad? Uno lo que observa a través de los medios de comunicación es que en realidad el tema de la austeridad se queda a veces mucho en discurso, ¿verdad? En el sentido de que hemos visto bastante despilfarro en gastos verdaderamente que no son acordes con la restricción fiscal que vive el gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, gastos excesivos en consumo que se anunció en CEPA, uso de recursos inadecuados en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Viajes, ¿verdad? Que no son necesarios, compras de camionetas, ¿verdad? Último modelo, ¿verdad? De $45,000, ¿verdad? Versus las otras necesidades con niños que no tienen la infraestructura adecuada en las escuelas, falta de aulas, falta de computadoras. Entonces, eso ilustra un desorden, ¿verdad? Que no es coherente con la palabra austeridad. Y lo otro que debemos de tener en cuenta es de cuánto es la austeridad que se necesita. Si cada año tenemos un déficit de $1.000 millones, ¿verdad? Entonces, $1.000 millones es casi el 25% del presupuesto que se presenta cada año. Entonces, que se ahorre $10.000, $50.000, o sea, para un déficit de $1.000 millones, la necesidad va más allá de hacer una austeridad, ¿verdad? Y la otra parte es de hacer un ajuste ordenado para el desarrollo. Entonces acá lo que nosotros consideramos importante es que como sociedad que vivimos en democracia, nosotros elegimos a las personas que administran el Ejecutivo y el Legislativo, pero también elegimos a los que, aparte de los partidos que son de la oposición, pero como sociedad elegimos para que mejoren las condiciones de vida del país, ¿verdad? Entonces el desafío y la responsabilidad y la representación que ellos tienen es justamente de ponerse de acuerdo. En una democracia es debate y acuerdo, ¿verdad? O sea, esa es la lógica de una democracia, ¿verdad? De balances contra balances y de llegar a la mejor solución posible. Entonces lo que vemos es que nosotros hemos venido haciendo el llamado de que las finanzas están muy deterioradas, que cada vez nos acercamos más a un abismo de desastre social y que al momento, o sea, no hay una verdadera proceso en donde nosotros digamos, bueno, se han acercado de tal manera que ya existe al menos un machote, un borrador del acuerdo fiscal de lo que estamos hablando. Entonces, al no haber a estas alturas del problema, ni siquiera un borrador base, ¿verdad?, del acuerdo fiscal, a nosotros nos da la preocupación de que vamos agravando más el ajuste desordenado de las finanzas públicas, que lo estamos viendo cada día en no pagos de diferentes servicios, en no pagos de diferentes carteras, y hemos hecho un escenario de qué sucedería si no hay un acuerdo, y
y cuáles son las consecuencias sociales de la falta de ese acuerdo. Y nuestras estimaciones es que probablemente o lleguemos a la crisis más grande de nuestra historia en términos macroeconómicos, o sea, tal vez la segunda más grande, considerando que la más grande fue la del conflicto de los 80, ¿verdad? Pero una crisis macroeconómica, fiscal, es como un huracán, ¿verdad? Que arrasa todo, ¿verdad? Hasta que llega a un punto base, ¿verdad? Porque en economía siempre las cuentas se ajustan, es como un hogar, ¿verdad? Eso es que un hogar que gasta más de lo que percibe, pues va a ir manteniendo ese patrón de gasto desordenado, y va a llegar un momento que ni en la tienda de la esquina le van a prestar y vas a tener que ajustarse de romplón, ¿verdad? Entonces lo que nosotros decimos es no lleguemos a esa situación. Las consecuencias en pobreza van a ser graves, o sea, van a ser muy graves. Probablemente la caída del Producto Interno Bruto, nosotros estimamos que podríamos retroceder 40 años, es decir, volver al 77, 78, ¿verdad? Entonces, las consecuencias sociales, por favor, las consecuencias sociales de no llegar a un acuerdo van a ser dramáticas. Entonces, ¿para qué llegar a eso si existe la oportunidad? Y como bien señalaba Carolina, ¿verdad? Hasta Moody's nos dijo, bueno, en julio, miren, voy a hacer una degradación, pero si ustedes no hacen el acuerdo de aquí a diciembre, se van a una degradación en donde ya nos deja con muy alto riesgo de no poder obtener financiamiento externo, ¿verdad? Entonces, la situación, las alertas han sido puestas. En su momento el Ministerio de Hacienda hizo un evento con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es bien parco para dar recomendaciones públicas, ¿verdad? El Fondo Monetario fue bien franco y dijo a la sociedad, miren, están enfrente de un problema macrofiscal grande, tienen la oportunidad de hacer un ajuste ordenado y aprovechar, o sea, estamos por cumplir 25 años de los acuerdos de paz. ¿Por qué la sociedad y nuestros representantes democráticos no conmemoran de buena manera esos 25 años regalándonos un buen acuerdo de ordenamiento y desarrollo del país? O sea, porque no es solamente ordenar las finanzas, sino que, las finanzas públicas son el instrumento a través del cual el Estado logra apoyar el bienestar, ¿verdad? Entonces nosotros consideramos que esa es una pieza muy importante para lograr un mayor crecimiento de la economía, para lograr que haya un mejor clima de inversión, para lograr que haya mejores empleos, para que haya una oportunidad de que muchos jóvenes que ahora no asisten a la escuela vayan a la escuela y reducir la delincuencia, ¿verdad? Esas son las apuestas de fondo que deberían de estar detrás de ese acuerdo, ¿verdad? Carolina, ¿qué tanto puede sobrevivir un país sobreestimando ingresos? Porque, por ejemplo, vemos que en El Salvador se hacen grandes proyecciones de cuánto puede, por ejemplo, ingresar a las arcas del Estado en un año, pero al final esas proyecciones pues no se logran y la mayoría de veces se termina cubriendo con deuda los gastos del país. ¿Qué tanto se puede, por ejemplo, abusar de esas sobreestimaciones y de la deuda que adquiere un país? Sé que aquí lo importante es saber que esa es una situación que no puede continuar indefinidamente y lo estamos viendo ahorita. Realmente cuando un país entra en crisis es cuando ya no puede conseguir financiamiento. Es como un hogar, ¿verdad? Que el padre de familia decide que va a gastar más de sus ingresos y empieza a endeudarse para el gasto corriente, no solo para comprar la casa, para comprar el carro, que es una compra alta, y puede pasar varios años. En la medida que esa familia, es el jefe de esa familia, consiga financiamiento, esa situación se prolonga, pero llega un determinado momento en que está tan endeudado y los pagos de las deudas, del pago de intereses es tan alto, que ya empieza a caer en impagos, ya empiezan a sonar las alertas en el sistema financiero y se le empiezan a cerrar los fondos. Entonces, igualmente en un país, cuando se cierran las fuentes de financiamiento para el gobierno, ese país ya entra en una crisis fiscal, que el ejemplo más reciente es el de la crisis de Grecia, ¿verdad?
que necesitó una ayuda millonaria para poder salir, ¿verdad? Y que recordemos que estaba relacionada con cifras fiscales que no estaban reflejando la realidad del país, que de repente se hicieron del conocimiento público, de repente se les fueron cerrando sus fuentes de financiamiento y todas las consecuencias que tenemos. Entonces, un país, digamos, no puede seguir indefinidamente. Mire Venezuela, con tantos recursos que ha tenido, malas políticas económicas en ese caso, modelos que no han funcionado, y pudo pasar mientras el petróleo le daba esos ingresos, pero en esos años la economía, su sector productivo se iba debilitando. Entonces llega un momento en que se juntan la caída del precio del petróleo y ahí entra la crisis. Entonces no podemos hablar de 1 año, 2 años, 3 años, sino que depende de qué tan rápido también sea ese nivel de endeudamiento que se está teniendo. Lo que sí podemos decir es que la situación fiscal ahora es mucho más delicada de lo que era hace 3 años, hace 6 años. Entonces hemos venido teniendo un exceso de gasto que está debilitando las finanzas y que ahora el ajuste es mayor que si se hubiera hecho hace 2 años, que si se hubieran ordenado las finanzas públicas, que si se hubieran hecho presupuestos con base a ingresos que eran más realistas. Hay un aspecto bien importante respecto, por ejemplo, a la emisión de deuda. El año pasado, en 2015, el gobierno emitió 900 millones de dólares en bonos. Esos fueron suspendidos por una resolución de la Sala de lo Constitucional que al final, en este año, en este 2016, los declaró inconstitucionales. Pero el gobierno ya había adelantado, por ejemplo, una nueva petición de 1.200 millones de dólares en bonos. La hizo en febrero, hasta ahora ha estado en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y no ha habido mayor discusión. Hasta ahora hemos escuchado, por ejemplo, al secretario técnico de la Presidencia, hemos escuchado al ministro de Hacienda hablar de que esos 1.200 millones de dólares en bonos son claves para solventar pues, el momento que está enfrentando El Salvador. Algunos analistas dicen que eso es como una pastillita que se le va a dar, se va a medio aliviar la fiebre del paciente, como ya decía Pedro, pero luego pues el problema va a continuar, la enfermedad va a continuar. Me gustaría que me diera, Pedro, su análisis sobre este punto en específico, sobre esta petición de bonos que ha hecho el gobierno en febrero de 1.200 y que todavía pues está en proceso de análisis y discusión en la Comisión de Hacienda. Sí, bueno, usted nos hacía una pregunta de cuáles son las responsabilidades de los actores para tomar acuerdos, ¿verdad? Y, por ejemplo, el gobierno dice, miren, denme los 1.200 millones y con esos 1.200 millones que creo que esta semana el Ministerio de Hacienda anunció que necesitaba en realidad 1.700 millones, o sea, va creciendo la necesidad de financiamiento. Esta es la forma de seguir perpetuando un problema de mala conducta, ¿verdad? Es como, lo voy a decir de esta forma, pero es un ejemplo genérico que aplica a unas finanzas desordenadas de cualquier país. Es como seguirle dando alcohol a un alcohólico, ¿verdad? Que necesita más alcohol, le da más alcohol, pero no le resuelve el problema. O sea, tal vez le quita la ansiedad, pero sus malas conductas y sus patrones inadecuados lo siguen manteniendo. Entonces nosotros, tal como también indicó el fondo, ¿verdad? El fondo nos dijo, miren, pónganse de acuerdo para emitir eurobonos. No, pónganse de acuerdo, utilicen el voto de confianza que los ciudadanos le dieron en las elecciones, para que los ciudadanos le dieron el voto para que desarrollaran el país, no para mantener malos patrones de gasto. Entonces, aquí hagamos un mejor, vámonos hacia un escenario donde ordenamos las finanzas para el desarrollo y no mantenemos dando 1.200 millones para que siga todo este patrón desordenado de malgasto que hemos visto y que en realidad a los ciudadanos pues nos cuesta ganarnos el dinero, nos duele pagar impuestos, pero más nos duele verlo malgastado, ¿verdad? Porque dice uno, bueno, no le doy a mis hijos por dar impuestos al Estado y el Estado los malgasta, ¿verdad? Entonces, si yo le doy 1.200 millones, que van a ser impuestos, ¿verdad? Eso a futuro se va a convertir en impuestos. Entonces, es un patrón mal hecho. Entonces aquí es la oportunidad y por eso el llamado, bueno, vamos a 25 años de acuerdos de paz, hagamos acuerdos para el desarrollo, ¿verdad? Y una parte importante es, ok, las finanzas públicas deben servir para el desarrollo de la sociedad, debemos de mejorar el clima de inversión y concentrémonos en los factores fundamentales que dan la calidad de vida, no en 1.200 millones que mantienen un patrón inadecuado del gasto, ¿verdad?
Entonces ahí creo que hay una necesidad de replantearnos y utilizar las recomendaciones que ha dado el fondo, en este caso, que son un amplio abanico de opciones para mejorar las finanzas, y nosotros le agregamos que es ordenar las finanzas, pero también crear el ambiente para generar más empleo, más oportunidades de crecimiento de empresas en el país y reducir las condiciones de pobreza que son altas en este país actualmente. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros. Les recordamos que tenemos habilitado el número 76971235 para que ustedes envíen sus comentarios y preguntas. Recuerden que esta mañana estamos hablando con investigadores de FUSADES sobre la situación económica del país. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana tenemos con nosotros aquí en la entrevista de Hechos AM a investigadores del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES y estamos hablando sobre la situación económica del país. Hay un punto importante que creo que tenemos que tocarlo y es el tema del presupuesto 2017. Hasta ahora el Ejecutivo pues ha dicho que el presupuesto 2017 no va a ser muy diferente del de 2016 en vista de la grave situación que está enfrentando El Salvador para cumplir pues con todas sus obligaciones. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, este anuncio que dicen el presupuesto no se va a mover, lo vamos a dejar en lo mismo de 2016 para pues solventar en parte los problemas que tenemos? ¿Cómo lo ve usted, Carolina? Fíjese que eso no nos dice mucho, porque el año 2016 fue un presupuesto que no era realista y no estaba acorde. Realmente las proyecciones de ingresos estaban sobreestimadas. A julio hay un faltante de 125 millones en los ingresos tributarios con respecto a lo que estaba presupuestado, y probablemente terminemos con una faltante de 180 millones en los ingresos tributarios. A pesar de que los ingresos tributarios han aumentado y se han acelerado, esa sobreestimación de ingresos y la subestimación u omisión de gastos hace que ese presupuesto no sea un presupuesto ejemplar. Entonces, que el gobierno nos diga, mire, va a ser un monto igual al del 2006, lo único que nos dice es, bueno, por lo menos estamos en una situación en la que no vamos a estar peor porque no va a ser un presupuesto más alto. Pero ahí tendría que analizarse todos los rubros de gastos y de ingresos que implica ese presupuesto. Tenemos un monto que va a ser igual o bastante similar, eso es lo único que nos dice. Ahora, si tenemos un presupuesto 2016 que fue un presupuesto que sobreestimó los ingresos y subestimó los gastos, y que ahora vemos todos esos problemas, quiere decir que en el otro presupuesto, dado ese monto que ellos han establecido que va a ser similar, habría que ver cuáles van a ser las proyecciones de ingresos, porque si las proyecciones de ingresos van a ser más realistas, probablemente serían iguales a las del presupuesto anterior o incluso menores porque estaban sobreestimadas las del 2016. Y luego ver los rubros. Por ejemplo, en el presupuesto 2016, para el subsidio al CITRANS estaban presupuestados $100, ¿verdad? Entonces era como solo abrir una línea para tener la posibilidad de hacer ese gasto, pero no era una cifra realista. Entonces, en este presupuesto 2017 se esperaría que ya el subsidio al CITRANS tenga una cifra como más realista y saber, porque ahorita no se sabe realmente quién paga, quién está subsidiando, quién está corriendo con estos costos del CITRANS. Igualmente el subsidio a la luz. Por ejemplo, ahorita ya el ministro está pidiendo que 34 millones para poder completar el subsidio de la luz. ¿Y qué pasó? El año pasado, en el 2015, el subsidio de la luz fue alrededor de 140 millones, pero en el presupuesto 2016 él dijo va a ser 66 millones. Obviamente el precio del petróleo está bajando y ha habido una baja en lo que se eroga por ese subsidio, pero poner una cantidad tan baja se vio que no era una cantidad realista, porque ahora con 34 millones vamos a tener que se presupuestó 66, pero realmente se va a gastar cerca de 100 millones, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno que el presupuesto no va a aumentar, pero a partir de eso, lo que es importante es que haya una proyección realista de lo que es el crecimiento económico, que permita ver cuáles van a ser los ingresos tributarios más realistas, ¿verdad? En los últimos años hemos tenido consistentemente una sobreestimación de ingresos y por eso al final es esta falta de ingresos y los gastos se subestiman, ¿verdad? Y entonces esto es lo que nos ha llevado
a la utilización de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y con referente a los 1.200 millones, yo creo que es necesario dejar muy claro que está muy relacionado con esta forma de presentar el presupuesto. Cuando se presenta el presupuesto refleja cierto déficit, y cuando se hace la presentación y el mensaje del proyecto de presupuesto, que se hace al mismo tiempo, el déficit del que se habla para ese mismo año es mucho mayor. En el del 2016 calculábamos que como cerca de 570 millones, dado las condiciones en ese momento, iban a ser gastos que no iban a tener financiamiento. Y la pregunta que se tiene que hacer la gente ¿es eso, los 1.200 millones, el problema? No, ese no es el problema, ese es un síntoma del problema de cómo se ha venido utilizando la tarjeta de crédito para ese gasto corriente. Entonces es como que usted tenga a una familia que vive a puro tarjetas, ¿verdad? Y entonces topó la tarjeta y le está pidiendo al banco un préstamo para pagarla, y si lo obtiene el otro año va a seguir utilizándolo. Entonces como que le diga, qué bárbaro el banco, no me quiere dar, no me quiere resolver, si me da ese dinero yo pago mi tarjeta y resuelvo. Pero ese no es el problema es que esa familia está viviendo con más gastos de lo que podría financiar con sus recursos propios, ¿verdad? Y otra pregunta, bueno, no tiene o no se tiene para pagar paquete escolar, no se tiene para pagar a proveedores. Los 1.200 millones son para pagar LETES, que es la tarjeta de crédito, es decir, que se ocuparon la tarjeta de crédito para gasto corriente, que no se sabe ciencia cierta qué es, porque usted cuando ocupa los LETES no dice en cada crédito esto va a ir para pagar este bono, esto va a ir para pagar el dinero fungible, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, si todos esos gastos ya estaban presupuestados y supuestamente tenían su financiamiento, ¿por qué ahora la necesidad y la urgencia de esos 1.200 millones? Porque habían muchos gastos que no habían sido considerados en los montos que eran realmente, y los ingresos no se obtuvieron porque estaban sobreestimados. Entonces ese es el problema que se tiene, no son los 1.200 millones. 1.200 millones es un síntoma de ese problema, ¿verdad? Entonces, y para empezar es para pagar una deuda, la mayor parte de eso es una deuda, ¿verdad? Le va a sobrar un poco, pero es para pagar LETES. Y eso sí, les resuelve el problema porque los pueden volver a ocupar, ¿verdad? Entonces ya van a ocupar los LETES y van a poder seguir pagando el gasto corriente. Pero ¿por qué se ha venido con este patrón de pagar con tarjeta de crédito gasto corriente y hacerlo como que fuera lo normal? Porque cuando usted dice, eso es, nos está entrampando, que necesitamos esa deuda, no se pregunta, y la sociedad se tiene que preguntar, ¿por qué se está pagando con deuda gasto que ya está considerado en el presupuesto, y mucho de ese gasto es un gasto corriente que debería ser pagado con ingresos propios? Pedro, hay un aspecto también que está entrando a la etapa de discusiones, y es el tema de los subsidios. Ya lo había dicho, pues diferentes organismos internacionales lo habían señalado que era necesario focalizarlos. Hasta ahora estamos viendo, por ejemplo, que Economía está anunciando que va a reducir, por ejemplo, el número de personas que se benefician con el subsidio al gas. También, bueno, se está hablando de reducir, por ejemplo, lo que se paga al sector del transporte público en materia de subsidio. Pero ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, que hasta hoy se esté tomando, por ejemplo, como punto de discusión y de análisis el tema de los subsidios y su focalización? ¿Por qué no se había hecho tal vez antes? Sí, nosotros quizás desde hace más de 10 años estábamos mencionando que los subsidios deberían de focalizarse, ¿verdad? Y nos parece que la decisión del Ministerio de Economía va en la dirección correcta de en realidad dar el subsidio a quien lo necesita, ¿verdad? Y usar los recursos de mejor manera del Estado, ¿verdad? Probablemente en educación tengan mayor retorno social, dándole a los jóvenes la oportunidad de estudiar. Ahora, nos parece que está en la dirección correcta la focalización de los subsidios, pero debería de ser una de las del conjunto de medidas que se deberían de implementar. Y quizás decir de que ¿por qué se toma la medida hasta ahora? Es porque en realidad no tiene dinero para pagar los subsidios, ¿verdad? Entonces un poco ante
este desorden de ajuste que le he mencionado es lo que estamos viendo, son síntomas de ese desorden que bueno, ya no me alcanza para pagar todo, recorto subsidio, ¿verdad? Ahora, nosotros decíamos antes que había que ordenar, ¿verdad? O sea, que los subsidios estaban dando a personas que no lo necesitan y no tenemos los recursos suficientes, ¿verdad? Por ejemplo, hemos tenido por 2 años o más precios de la gasolina y del diésel súper bajos. Y el subsidio al transporte se ha mantenido, ¿verdad? ¿A quiénes ha favorecido, verdad? Desafortunadamente en la Asamblea hay representantes de los diputados que tienen negocios con el sistema de transporte público, ¿verdad? Entonces allí debería haber una forma de que las personas que tienen ciertos intereses en ciertos sectores quedan exentas de votar sobre las extensiones de ese tipo de subsidios, porque se ha dado un subsidio con una escasez de recursos del Estado en un momento donde los precios cayeron y no se ajustó el total del subsidio al transporte público. Entonces, todo ese tipo de medidas que ahora en la restricción fiscal se ve que deberían de ordenarse, ¿verdad? No tenemos un estado de opulencia, ¿verdad? Tenemos un estado con unas limitaciones y debemos de recordar de que cerca de un 35% de la población vive en pobreza, es decir, o sea, vive en condiciones difíciles, ¿verdad? Y por otra parte tenemos unos recursos bien escasos, mal utilizados. Entonces por eso es que es la necesidad de ordenar las finanzas y aprovechar este momento para corregir, ¿verdad? Es el momento para corregir aquellas malos patrones de gasto que han venido por años, ¿verdad? Por muchos años, por décadas, y corregirlo ahora de manera ordenada para el desarrollo. O sea, cuando los salvadoreños asistimos a las votaciones es para que ellos logren los mejores resultados, los mejores acuerdos para ese desarrollo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros apelamos es a que la sociedad exija que se pongan a la altura de la demanda social, ¿verdad? Que nos ofrezcan el mejor acuerdo posible, ¿verdad? Y que dejen la calculadora electoral de lado, ¿verdad? Porque están tomando las decisiones, si esta decisión cuántos votos me da o si yo alcanzo a llegar a las elecciones bien de 2018 o 2019, mientras el país se va al barranco, ¿verdad? Entonces, pongan en el congelador cada uno su calculadora electoral y enfríen la mente y piensen que en verdad el voto de confianza fue dado para lograr un mayor desarrollo de la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Entonces, esa es la situación difícil en la que estamos y ese es el llamado a la sensatez y a mente fría, ¿verdad? Durante años hemos escuchado, por ejemplo, el tema de la ley de responsabilidad fiscal. Se ha mencionado en diversas ocasiones en las que ha habido discusiones fuertes en la Asamblea sobre el futuro, por ejemplo, del país o sobre la emisión de deuda. Hemos escuchado pues este término, que es necesario, dicen, crear y poner a funcionar una ley de responsabilidad fiscal. Esta vez nuevamente está en discusión en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, pero nuevamente vemos, por ejemplo, que el tiempo sigue pasando y hasta ahora pues no se conoce en sí, por ejemplo, ¿cuándo se podría tener una normativa de este tipo? ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, esta discusión y qué tan clave es que El Salvador tenga una ley de responsabilidad fiscal? Desde FOSADES, desde hace un par de años se ha venido impulsando una ley de responsabilidad fiscal y consideramos que es un instrumento útil, que debería de, sobre todo en estos momentos que vemos que hay bastante desorden en las finanzas públicas, consideramos que una ley de responsabilidad fiscal puede contribuir a limitar mejor el manejo fiscal y a evitar que se puedan tomar decisiones arbitrarias que pudieran ponernos en una situación de debilitamiento de las finanzas públicas consistentemente por varios años. Esta ley de responsabilidad fiscal ya hay experiencias en varios países y de hecho, si nosotros observamos, cada vez han sido más los países que han implementado estas leyes de responsabilidad fiscal. Algunas tienen que ver con medidas de ingresos, pero la mayoría con medidas de gastos y niveles de déficit o de ahorro primario. También medidas sancionatorias al no cumplirse. Lo que también nosotros decimos es que es importante que se cumpla,
¿verdad? Porque muchas veces aquí lo que tenemos es que las leyes existen pero no se cumplen. Entonces, sí se está impulsando que se adopte una ley de responsabilidad fiscal, que sea una buena ley, ¿verdad? Que no sea muy complicada, que no tenga muchos parámetros, que haga difícil que se pueda cumplir y complejo que se pueda cumplir, y a la vez que hayan ciertas formas en las cuales se cumple. Porque si no, también el peligro aquí es, bueno, aprobamos la ley de responsabilidad fiscal, ya con eso es un cheque en blanco. Y eso no es así. Por ejemplo, nosotros vemos en el presupuesto que ya en la Constitución establece que un presupuesto tiene que tener todos aquellos gastos previsibles y que tiene que tener pues proyecciones, que sea un presupuesto acorde con la realidad. En otras palabras, también en la Constitución nos dice que la deuda flotante, que es esa deuda de corto plazo, los letes, solo se pueden ocupar para descalces temporales de ingreso. Es decir, es como una familia que ocupa la tarjeta para pagar el colegio porque tiene que pagarlo el 25 y a él le pagan el 30 de cada mes, y entonces ocupa la tarjeta, pero cuando le pagan, él va a pagar esa tarjeta que ocupó para un gasto corriente que debe financiar con sus ingresos propios. Pero eso no se ha cumplido, a pesar de que la Constitución lo dice. Entonces, igualmente, diciendo eso, consideramos que una ley de responsabilidad fiscal que esté bien hecha es un instrumento que puede contribuir a manejar las finanzas públicas en forma más ordenada, pero también que deben haber un compromiso de las autoridades, ¿verdad?, para poder cumplir. Tenemos que hacer una nueva pausa. Le recordamos que usted puede enviarnos sus comentarios al 76971235. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos llegando a la etapa final de la entrevista de esta mañana. Sobre la conversación que hemos tenido hoy, pues es de temas económicos, y estamos hablando con investigadores del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Hay una serie de factores que creo yo que tenemos que analizar todavía. Por ejemplo, hemos escuchado que el Partido Arena está buscando, digamos, algún acuerdo que le permita negociar con el gobierno una salida a los problemas que tiene el país. Y entre estos puntos que ellos están poniendo sobre la mesa es, por ejemplo, reducir la deuda de corto plazo. Ellos dicen de que se tiene que bajar al 10%, por ahora está en el 30%, según tenemos entendido, según declaraciones que ha dado el mismo ministro de Hacienda. También Arena ha dicho pues que es necesario que se apruebe esta ley de responsabilidad fiscal y que se tomen medidas de austeridad en todos los órganos del Estado. Estas pues son disposiciones similares a las que han estado hablando organismos internacionales que hablan de la urgencia, por ejemplo, de diálogos sinceros y de acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas que permitan pues una salida al país. Pero me gustaría conocer cómo ven, por ejemplo, ustedes la situación que está planteando la oposición en la Asamblea Legislativa. Pedro. Bueno, creo que la magnitud del desequilibrio fiscal requiere un conjunto de medidas que permitan ordenar las finanzas, ¿verdad? Y quien ha dado un abanico bastante integral de todas las medidas que permitirían ordenar las finanzas con acciones concretas es el Fondo Monetario, ¿verdad? Muchas de esas acciones del Fondo Monetario creo que deberían ser parte de ese acuerdo, y si la oposición pues toma esa parte de decir, bueno, vamos a reducir el límite de letes al 10%, ¿verdad? Y por otra parte el gobierno anuncia de que va a recortar el salario de los funcionarios y que no sea mayor al salario del presidente, donde todos sabemos que hay salarios, bueno, por ejemplo, en el tema de salud han salido salarios de $8,000, ¿verdad? Entonces uno se queda, wow, no sabía que estábamos pagando arriba del primer mundo, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a que tanto la oposición tiene un conjunto de propuestas para reducir y contener el gasto público, y como el gobierno está proponiendo también diferentes medidas para contener el gasto. Ahora, lo que en verdad no vemos es que exista un borrador de ese acercamiento, ¿verdad? Y quizás hay más exposición a los medios, ¿verdad?, que el sustento de esos acuerdos. Entonces creo que acá nosotros estamos en el tema de que
de hacer ese llamado a la sociedad salvadoreña a que exija que haya un acuerdo y que evitemos caer en un desorden fiscal grande, ¿verdad? Nosotros hemos estimado de que podríamos experimentar una crisis que signifique, por ejemplo, que haya un aumento de 500,000 de pobres en el país por una crisis. Esta crisis va a durar años. Probablemente 1 de cada 5 empleados formales va a perder su empleo, es decir, nosotros tenemos el 20% de probabilidades de perder el empleo, y lo digo como padre de familia, como economista. La probabilidad es, para mí y para todos los que nos están escuchando, de un desorden fiscal de esa magnitud, porque va a haber una caída drástica del crecimiento y de los ingresos del Estado, y todos vamos a salir afectados. Reducir el PIB a 40 años es en verdad bien calamitoso. Entonces, ante eso hay un espacio para poder hacer este acuerdo. Creemos que ambas partes, ¿verdad?, tanto el gobierno como la oposición, tienen la oportunidad de aprovechar el voto de confianza que le dio la sociedad salvadoreña para hacer un buen acuerdo de ordenar las finanzas y hacer ese desarrollo. Creemos que una combinación tanto de las propuestas, no todas las que diga la oposición van a ser tomadas en cuenta, ni todas las que plantea el gobierno van a ser tomadas en cuenta, pero para eso es la democracia, para que debatan y acuerden y busquen entre ellos la mejor solución posible, ¿verdad? Y medidas como el venir y dar 1.200 millones de dólares para LETES, lo que va a hacer es que a la vuelta de septiembre del 2017, o sea, un año más adelante, vamos a estar con la misma situación pidiendo 900 millones como fue hace un año esta solicitud de LETES. Entonces, porque hay un desorden subyacente bien fuerte, ¿verdad? Entonces hay que ordenarlo para mejorar las condiciones de vida de cada uno de los salvadoreños. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro mensaje, ¿verdad? Ese es nuestro deseo, ¿verdad?, de que por favor se pongan a la altura del voto de confianza que les dimos los salvadoreños para alcanzar el anhelado desarrollo de nuestras familias. Estábamos conversando con el presidente del Banco Central de Reserva en este mismo espacio, y él hablaba, por ejemplo, de las perspectivas de crecimiento para este año. Él decía que podría cerrarse con un 3% y que era pues un crecimiento que El Salvador no había obtenido en los últimos años, pero ¿cómo, por ejemplo, se puede ver impactado las perspectivas de crecimiento con la situación que está enfrentando el país a nivel interno, a nivel de cumplimiento de obligaciones? Lógicamente, todo lo que pasa a nivel macroeconómico tiene un impacto en el crecimiento. Y si las finanzas públicas se están deteriorando y hay amenaza de una crisis, todo eso afecta al sector productivo, ¿verdad? Cuando usted empieza a ver que el gobierno no le va a pagar, por ejemplo, no le paga a los proveedores no pagan a quienes le dieron su deuda, entonces eso va contagiando a todos los sectores y empiezan a demorarse las inversiones para un momento después en el cual se considere que están más fortalecidas las finanzas. Entonces, obviamente, cualquier manejo fiscal que no sea ordenado tiene un impacto, ¿verdad? Frena las decisiones de inversión, y las decisiones de la inversión son las que, uno de los factores que influyen sobre cuál va a ser la tasa de crecimiento. Y por ejemplo, en estos momentos vemos que las exportaciones han caído a julio, ¿verdad? Tenemos que es otro de los factores que podrían dar un impacto fuerte en el crecimiento. Y obviamente todo lo que hemos estado platicando lo que nos dice es, mire, las finanzas públicas, que son el manejo de todas las cuentas del Estado, no es algo ajeno a otros sectores de la economía, y en determinado momento empieza a contagiar y nos va a afectar. No es algo del Estado ajeno a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, pues todos quisiéramos que la economía creciera y que creciera a tasas altas, porque eso sería una forma también de mejorar los ingresos, de mejorar la distribución de los ingresos del Estado, mejorar la distribución del gasto, apoyar a las personas más necesitadas, pero el mismo manejo fiscal es un freno a ese crecimiento.
Bueno, y tenemos las participaciones de las personas que han estado interactuando con nosotros a través del 7697-1235. Las vamos a leer a continuación, por supuesto, para obtener también un comentario de nuestros invitados, que como les decíamos son investigadores del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Recuerde, 7697-1235, este es el número que usted tiene que agregar a sus contactos de WhatsApp para interactuar con nosotros en los diferentes espacios informativos de Canal 12. Vamos a leer los comentarios que nos han dejado las personas pues, que se han comunicado con nosotros esta mañana. La economía viene funcionando mal desde hace varios años y la oposición no aprueba el apoyo del gobierno para desarrollar sus proyectos. Por otro lado, la gran empresa no paga sus impuestos y no existe un control de evasión fiscal. Hay que apostarle a las micro y pequeñas empresas, quienes generan empleo y tienen impacto económico. No defiendan, dice, al grande, quienes evaden impuestos. Tenemos otro comentario, tal vez voy a pedir que me acerquen el monitor porque no lo alcanzo a ver desde acá. Dice, bueno, buen día, felicidades por excelente programa. Agradeceré, comenten, dice, esta publicación por los exagerados salarios y si es posible, dice, los bajen. Pienso, nadie en el Ejecutivo debería ganar más que el presidente, sobre todo en plazas inventadas con funcionarios deficientes e innecesarios. Tenemos un tercer comentario que nos han dejado, dice, mi pregunta es, si estamos mal económicamente, ¿qué tan cierto es que le aumentarán un cierto porcentaje en el presupuesto a la Honorable Asamblea Legislativa? Bueno, estos son los comentarios que nos han dejado las personas que están participando con nosotros a través de esta vía que hemos habilitado, el 7697-1235. No sé, me gustaría, tal vez ustedes quieren comentar respecto a lo que dice la gente a través de su visión de lo que está pasando. Sí, respecto a había una pregunta sobre respecto a la evasión y otra sobre los salarios. Creo que sobre los salarios, pues ya se comentó, Pedro comentó ampliamente que estamos pagando en algunos casos pues funcionarios de países de primer nivel. De $8.000. Y aquí hay que recordar que el gasto en remuneraciones ha aumentado increíblemente por los aumentos salariales, por plazas con salarios más altos, por escalafones y también por cerca de 40.000 funcionarios públicos más que tenemos, ¿verdad? Entonces es necesario una ley del servicio civil, de la administración pública que ponga orden en todo lo que tiene que ver con contrataciones y con el cumplimiento de todos los requerimientos y niveles salariales. ¿Consideran ustedes que se debería hacer, por ejemplo, una auditoría de plazas también en las diferentes instituciones del Estado? Sí, es necesario, la ley del servicio civil, ¿verdad? Que en la anterior administración se discutió, se debatió, se creó un nuevo proyecto de ley. Eso creo que es fundamental volverlo a rescatar y ponerlo en esta parte de los acuerdos en que los funcionarios sean por competencia, ¿verdad? Es tener claras las competencias, tener claros los resultados y hacer los pagos de remuneraciones en función de esos indicadores. Y lo otro es que debemos de recordar de que en El Salvador la población económicamente activa, toda la fuerza laboral, del 100%, 75% es informal. Entonces tenemos un gran desafío para que la economía le genere empleo formal al 75%. Del 2007 al 2015 el crecimiento fue más o menos de 2% y no cambió la estructura, ¿verdad? Siempre se mantiene el 75% de informalidad, por lo tanto, para cambiar eso, el crecimiento de la economía debe ser superior al 5% y ahí es necesario que crezcan nuevas empresas grandes, más empresas grandes y las pymes como proveedoras de esas empresas grandes, ¿verdad? Aquí, en este barco, todos son importantes, ninguno tiene más peso que el otro y todos debemos de apostar a que la economía pueda crecer a mayores tasas, genere más empleo, derrotemos la informalidad, derrotemos la pobreza y creemos más oportunidades. Bueno, así estamos llegando al final del espacio de la entrevista. Queremos agradecer a la licenciada Carolina Alas de Franco por haber estado con nosotros. Para mí fue un placer estar con usted y pues compartir con todos. También pues al licenciado Pedro Argumedo. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Muchas gracias, Manuel, por darnos la oportunidad de compartir en tu programa. Un saludo a todos los amables televidentes. Bueno, así llegamos al final del espacio de la entrevista, pero recuerden ustedes que las opiniones más acertadas surgen del pleno conocimiento de los hechos y nosotros aquí en Canal 12 lo que hacemos es exponer esos hechos ante ustedes. Cerramos este espacio, pero les invitamos a que continúen con nosotros porque ahí viene la segunda parte del noticiero.